19 horas arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quería hablar con ustedes, y no sé si me estoy escuchando bien o no, sobre lo que está aconteciendo en Nigeria. Principalmente hacer un llamado a todos nuestros hermanos de fe que están en redes sociales de que alguna vez dejen de lado el conventilleo, el chusmerío y empiecen a elevar las discusiones hacia un orden trascendental, o cuanto menos elevar las discusiones hacia un orden humanitario. Y es que Nigeria ve incrementada su violencia, donde ya hay aproximadamente 56.000 muertos en tan solo 4 años. Un informe que fue publicado el 29 de agosto del año 2024 por el Observatorio para la Libertad Religiosa en África se titulaba de la siguiente manera: Combatir el mito de la indiferencia religiosa en el terror nigeriano. Y aquí se pintaba un cuadro étnico trágico y sangriento sobre la violencia que está sufriendo dicha nación desde hace 4 años. El documento publicado denunciaba más de 11.000 actos de violencia extrema entre lo que ha sido octubre 2019 y septiembre 2023. El saldo de estos abusos asciende a 55.910 muertes registradas durante 9.970 ataques, así como 21.621 personas secuestradas en 2.705 ataques. El informe suma muertes de civiles, miembros de grupos terroristas y también los fallecimientos del personal de las Fuerzas Armadas nigerianas. Del total, 30.880 de los fallecidos eran civiles, y entre ellos al menos 16.769 fueron cristianos asesinados. El número más simple, para que la gente lo pueda entender de manera comprensible, de cerca de los 56.000 seres humanos que fueron masacrados en Nigeria, 17.000 aproximadamente eran cristianos. A esto también hay que sumar que ha habido decesos lamentables, aproximadamente 6.000 por parte de musulmanes, y cerca de 154 muertes donde los fallecidos pertenecían a alguna religión propiamente africana. Como así también se desconoce la religión de aproximadamente 7.000 personas, donde se especula que podrían estar repartidos proporcionalmente entre musulmanes y cristianos. Al comparar estos números con la población de los estados, el informe va mostrando que los cristianos tienen 6,5 veces más probabilidades de morir en actos de violencia. Es decir, si yo observo la cantidad de fallecidos cristianos en números absolutos, son menores que los de los musulmanes. Pero si yo observo el porcentaje de población cristiana que hay en Nigeria, es que vamos a ver que la mayoría de los ataques los padecen propiamente comunidades que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos tienen 5,1 veces más probabilidades de ser víctimas de secuestro al mismo tiempo. Y es que según el informe, el 81% de los civiles son los que han fallecido en ataques. Alrededor del 42% de estos asesinatos fueron llevados a cabo por la tribu Fulani, o mejor dicho, por la etnia, me retracto en ese punto porque hace tiempo que dejaron de ser tribu, que invadieron pequeñas comunidades agrícolas cristianas para cometer los peores crímenes. Sepan entender que lo más leve que puede suceder allí es que se queme una casa con sus habitantes adentro. De allí en más, cada uno sepa usar la imaginación hasta dónde son capaces de llegar con mujeres y niños principalmente. Los fulanis, pastores musulmanes suníes, son los que se encuentran en este momento sindicados como los responsables de haber dirigido al fatal desenlace al menos a casi 10.000 cristianos y casi 1.500 musulmanes de otras tribus o etnias o denominaciones religiosas, como queramos llamarles en este punto. Alrededor del 41% de ataques fueron llevados a cabo por diversos grupos.
que el informe clasifica como otros grupos terroristas. Sin embargo, el informe va especificando la categoría de otros como aquellos que probablemente estén compuestos por diferentes grupos que dentro de lo que es la denominación Fulani siguen respondiendo genéricamente a esta cosmovisión terrorista que tienen dentro de lo que es el islamismo. Los otros grupos terroristas son responsables de aproximadamente 10.000 decesos, entre los que se incluye casi 4.000 cristianos, casi 3.000 musulmanes de otras denominaciones. Y vamos a ver que finalmente, como dicen los sitios periodísticos que hemos consultado, concretamente ASI África, y cito, las milicias étnicas fulanis atacan a la población cristiana, mientras que los musulmanes también sufren mucho por sus acciones. Los secuestradores persiguen objetivos estrictamente islamitas. Donde aquí estamos viendo que los principales focos de secuestro son sobre todo mujeres jóvenes, que creo que es innecesario que debamos decir en este sitio lo que sucede con dichas víctimas, pero sepan qué lejos que están justamente del concepto de civilización cristiana. Sin por ello indicar que porque uno no pertenezca a la fe cristiana necesariamente va a ser un abusador, pero digo, en términos generales, esto es una realidad que se vive hoy en el África. Estos son datos concretos. No son cristianos los que en términos generales, porque pecadores hay en todos espacios, no son los cristianos los que están yendo a abusar de niñas en este momento en África. Nina Shea, directora del Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson, le dijo a ASI Prensa lo siguiente: el número de personas asesinadas y secuestradas es asombroso y la documentación ahora es irrefutable. Afirmó además que los militantes fulani están librando una guerra religiosa, un yihad contra las comunidades agrícolas cristianas indefensas en las grandes zonas de Nigeria. Igualmente es innegable e impactante que el gobierno nigeriano se haya mantenido al margen y haya tolerado estos incesantes ataques durante muchos años. El objetivo de los militantes de erradicar la presencia cristiana mediante el asesinato, la conversión forzada al Islam y la expulsión de su patria parece ser compartido por el gobierno de Abuja, de lo contrario tomaría medidas. Y aquí nosotros, para terminar, haciéndonos eco de las palabras nuevamente de Nina Shea, vamos a remarcar este punto de crítica hacia el Departamento de Estado estadounidense por su repetida negativa a designar a Nigeria como un país de especial preocupación, y ciertamente que Nigeria no está resguardando en este momento algún recurso natural necesario para la intervención americana. Por lo tanto, allí pareciera que es una tierra librada a la suerte de Dios, porque parece, insisto, al menos en apariencia, que a la gran policía del mundo que nadie designó, de repente, así como no tuvieron ningún escrúpulo en inventar la invasión a Irak, ahora de repente se muestran respetuosos de lo que sí son masacres contra el pueblo cristiano. Es llamativo este doble rasero que tienen tanto la OTAN, la Unión Europea, la ONU o el propio Estados Unidos. Esperemos que tengan el mismo criterio cuando se trate de otros conflictos como Israel o Ucrania. Digo, para al menos considerar que quizás haya un mínimo de coherencia en estos grandes gendarmes de la paz mundial. Cierro citando lo que nos dice el sitio periodístico ASI África, que nos recuerda que Nigeria fue incluido por primera vez en la lista 2020 como uno de los países a los que había que atender con una especial preocupación por la violencia religiosa. Y sin embargo, fue eliminado en el año 2021. Tan solo un año duró la preocupación por las matanzas de los cristianos. Lo llamativo es que el año en que Nigeria es eliminado de esos países con especial preocupación, al menos para Estados Unidos, fue el año en el que ya se encontraba en la presidencia Joe Biden. Llamativo comportamiento cristiano de Biden. Interviene donde tiene que intervenir, pero deja que los cristianos que sí están siendo masacrados, sus captores, abusadores, ladrones, asesinos, queden totalmente impunes. Vaya moralidad la de Biden. Nada más y muchísimas gracias.
Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.